A esta hora saludamos a nuestro siguiente invitado. Se trata del ex viceministro de Minas y director de Olami Ecuador, el ingeniero Fernando Benalcázar. Ingeniero, gracias por la oportunidad. Hablemos de OCP, del oleoducto para crudos pesados, a pesar que el OCP ha construido una nueva variante producto de la erosión del río Coca. Justamente esta erosión ha encontrado otro sitio, y esta es una información de hace pocas horas, ha encontrado otro sitio donde aparentemente se rompería la tubería. Es hora entonces, y esto desde el año 2020, pues nos encontramos en este proceso, es hora de la variante definitiva. Pero, ¿cómo hacer la variante definitiva si el OCP termina su contrato en este mes de julio? Sabemos que se ha dado una prórroga hasta el 18 de agosto, pero ahí se acaba, pues, ¿no? Entonces, nos imaginamos que una variante definitiva cuesta y bastante. ¿Qué hacer en ese caso? Ingeniero Benalcázar, bienvenido. Buenas tardes, Edgar. Un saludo cordial a usted y a su audiencia. Un gusto estar de nuevo en el programa. La respuesta es clara y creo que es importante que los radioescuchas entiendan la diferencia entre el tipo de contrato que ha amparado en estos 20 años al OCP versus los contratos tradicionales de concesiones que se dan en los bloques petroleros o en las concesiones mineras. Son dos cosas muy diferentes. Esta se trata de un contrato por sus siglas en inglés BOT, traduciendo al español la B de construir, la O de operar y la T de transferir sus activos y su operación al Ecuador que le dio ese tipo de contrato. Aquí es muy importante que nos entiendan, el concepto clave se basa en el hecho de que si se requieren nuevas inversiones, tal como usted acaba de describir, ya voy a elevar un poquito más en ese tema, el contrato en la cláusula respectiva original desde el año 2001 establece claramente que se puede hacer esas inversiones y se puede llegar a un acuerdo con el gobierno para extender el tiempo necesario para amortizar esas nuevas inversiones. En este caso puntual, sí, en efecto, en el kilómetro 100 quedó ya definido de nuevo un punto de potencial ruptura con daño inminente para la carretera, para el SOTE, para el poliducto y para el OCP. Lo declaró el ministro González el día de ayer. Inclusive se atreven a decir que será cuestión de 3-4 días. Confiemos que no sea así, que se demore un poquito más. Pero recordemos que la última variante del OCP acaba de costar, solo estoy hablando del OCP, no hablo del SOTE ni del poliducto, costó entre 5 y 6 millones de dólares. Si ahora se necesitaría hacer otra variante urgente, estamos hablando de otros 5 a 6 millones de dólares. Seamos realistas, el Estado ecuatoriano no tiene dinero. Todos vemos la crisis y en cada entrevista que tenemos comentamos de la crisis económica que vive el país. Y hablar de una solución definitiva como la que usted hace referencia, solo en el caso del OCP costará entre 120 y 140 millones de dólares. Esa es una nueva gran inversión. Si redondeamos, hablamos de una inversión de 160 millones amparada por el contrato. Y si yo fuera el gobierno ecuatoriano, entendería que en mi situación económica, la inversión extranjera es el único camino que me permitiría dar continuidad a un proyecto, a un oleoducto que ha operado más de 20 años de una manera adecuada y preparados para responder. Entonces, esa inversión de los 140, 150 millones, perfectamente bajo esa cláusula, ha permitido que la empresa dialogue con el Estado. El gobierno tiene una posición inteligente, el gobierno actual. El gobierno anterior también demostró que en la realidad del país era necesario esa extensión por varias razones, varios motivos, pero actualmente la única forma de hacer esa gran variante, que por cierto es una variante que se supone definitiva porque se cambiaría de margen del río, pasaría del lado de la carretera al lado derecho de la margen del río Coca y del Quijos, y habría muchísima menos exposición o casi nula, pero se necesitan 120 a 130 millones de dólares. ¿Eso significa entonces que el gobierno acaso le va a extender indefinidamente la, no sé si decirle exactamente, concesión al grupo que actualmente maneja el oleoducto para crudos pesados? Yo no me atrevería a decir indefinidamente, primera cosa.
porque, como decía, en la cláusula establece el tiempo necesario para amortizar los compromisos de inversión inmediatos y a mediano largo que se requiere. Pero es que la construcción de una variante definitiva no es cuestión de días ni de meses, ¿no? Puede ser unos 2 a 3 años. Es un trabajo titánico. Así es. Y recuperar ese dinero. Ser. La última variante que se discutió al interior del OCP y que se ha coordinado con Petroecuador tiene 50 kilómetros aproximadamente en la margen derecha del río. Un costo de inversión de 120 a 130 millones. Esa variante requeriría, si tomamos en cuenta que el OCP más o menos factura 100 millones, factura no quiere decir que son ingresos netos, porque hay que descontar mantenimiento, operación, cuidados y demás, por año, es fácil de prever que una inversión de ese rango podría amortizarse entre 10, 14 años. Es decir, una extensión no es indefinida, sino podría darse en ese rango de amortización. Partiendo del hecho que en el OCP siempre se ha subutilizado su capacidad total de 450,000 barriles, y en el mejor de los casos hemos redondeado 200,000. Entonces, esto es una forma de privilegiar nuevos campos y nuevos desarrollos petroleros, porque siempre el cuello de botella en cualquier país ha sido no tener capacidad de transporte. El OCP tiene una capacidad del 50% dormida que no se usa. Como Estado, como Ecuador, creo que tenemos el gran beneficio de que el OCP podría extender su contrato bajo el sistema BOT que tiene y no incurren en ningún tipo de violación contractual, a diferencia de lo que sería un campo petrolero o una concesión minera. Bueno, no es eso lo que piensan otros observadores. Ellos dicen que sí o sí tiene que entregarse el OCP a Petroecuador en julio o a más tardar en el mes de agosto. Y ahí pues las consideraciones quedarán, ¿no? Esto de que por lo menos hay que hacer una nueva variante de 5 a 7 millones de dólares y peor, la variante definitiva, 120, 130 millones de dólares. ¿Petroecuador tiene ese dinero en el uno y en el otro caso? Sabemos que no. Seamos realistas, Petroecuador, y a mí las personas de Petroecuador, muchísimas me deben querer de sobremanera por todas las entrevistas que hablamos con usted aquí. Pero, a ver, si hago una comparación con lo que pasaba en el Viceministerio de Minas, en Petroecuador, al igual en los últimos 3 años, si no me engaño, han tenido 13 o 14 gerentes generales que no pueden seguir una política estructurada porque no tienen el tiempo suficiente para quedarse y planificar nada. Económicamente, Petroecuador conoce y reconoce que tiene problemas. Estoy seguro que su nuevo gerente, que está sentado ahí hace pocas semanas, ya debe saber que Petroecuador no tiene capacidad económica. Tal vez capacidad técnica debe tener, en honrosas excepciones, pero en términos generales no le veo yo votar mediante una transferencia obligatoria sin considerar las limitaciones económicas en manos de Petroecuador. Si no hay inversión extranjera, la variante de Petroecuador, asumiendo que solo sea el doble, 120 para el OCP, más el SOTE, más el poliducto, supongamos que llega a los 250 millones de dólares. ¿De dónde Petroecuador puede tener 250 millones de dólares? Y si el 19 de agosto, supongamos que hasta ahí se demoró la nueva variante, Petroecuador puede desembolsar 15, 20 millones de dólares ipso facto para los 3 oleoductos, incluido el OCP. Dudo mucho. Es por eso que creo yo, como analista, que el gobierno sí debe estar considerando seriamente el tema de aquella cláusula existente contractualmente hablando y buscar la forma de invertir y amortizar en el tiempo adecuado. Bueno, vamos a ver qué es lo que se resuelve en este sentido. Hablemos de otro tema, vamos al tema minero, porque el flamante ministro de Energía, Antonio Goncalves, aseguró hace pocas horas que en su gestión trabajará en la apertura del catastro minero, es decir, al parecer habría esta apertura hasta finales de año. Bueno, este anuncio se ha repetido varias veces en los últimos años, pero resulta fundamental para la inversión extranjera que exista esta condición del país. ¿Qué significaría, ya poniendo los pies en la tierra, en el segundo semestre de 2024, la materialización de esta decisión? A ver, yo creo que es una decisión importante que se concrete por el mensaje que podría transmitir a inversionistas, que seamos realistas, desde el 2020, que yo me atreví a hacer un anuncio cuando creíamos que contábamos con los recursos para el software,
y haciendo un paralelo tuvo muchísimo impacto en los inversionistas. Eso es indiscutible. También es un mecanismo que permite transparentar los procesos que se vienen dando desde la intervención de los consultores que el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2019 contrató y se llegó a transparentar a enero del 2020 la situación depurada del catastro minero, las concesiones que existían y se venían manejando y arrastrando en algunos casos procesos de concesión previos al 2018 que se cerró y posteriores al 2018 en que se decide qué cumple con los requisitos y qué no. Todo eso existía, todo eso estaba ahí y usted mismo me ha oído en varias entrevistas que es inconcebible que si desde octubre del año pasado tenían el contrato firmado y adjudicado para la nueva herramienta, ¿por qué no han encaminado las cosas? Esta semana tuve la oportunidad de sentarme con el viceministro de Minas, Diego Ocampo, a quien públicamente felicito por su gestión y por su actitud pro país, y él me ratificó 3 puntos importantes con respecto al catastro minero. El primero es que todas las trabas que había en los desembolsos en la relación contractual del préstamo del Banco Interamericano han sido superados. Segundo, que el contratista adjudicado ha logrado ya superar todos los problemas de garantías y que en las próximas semanas se comienza a alimentar y desarrollar toda la información clave en el nuevo sistema, que reemplazaría el antiguo catastro minero que teníamos en el país. Y creo que el punto más importante es que todo lo que se ha hecho de depurar, de actualizar, bajo la realidad que se ha dado entre el 18 y el 24, se puede ya alimentar en el sistema y que tienen el firme compromiso con el señor ministro González y con el señor presidente de la República de reabrir el catastro minero en el último trimestre de este año. Y le digo, mi impresión tras la conversación con él fue bastante positiva y veo que la decisión, pese a que no es un experto minero, sí es un administrador que entiende de temas de inversión y temas de manejo económicos, sabe que eso es un compromiso que ha hecho al máximo nivel y creo que por lo menos 8 meses después, 7 meses después de los compromisos que hizo el presidente Noboa en el famoso PDAC, daría un mensaje muy positivo, mi estimado Edgar. ¿Hasta qué punto que exista un catastro minero no solamente atraería nuevas inversiones, sino que crearía seguridad? Y ya estamos hablando de seguridad física a los inversionistas. Vea usted que ahí los predios, los territorios de la empresa nacional minera, ENAMI, estos son los que son buscados y que son invadidos por la minería ilegal. Recuerde usted hace pocos días nada más, gente secuestrada y una serie de cadáveres de muertos justamente en esos predios. A ver, aquí creo que es importantísimo y en eso felicito la continuidad que dio esta administración de la empresa nacional minera a una iniciativa que arrancó en el año 2021, inclusive bajo mi administración, que era buscar la manera de atraer mediante contratos de exploración a grandes empresas. Hemos comentado que han habido 3 grandes inversiones, ya 3 contratos firmados con empresas de calibre mundial como Barrick y otras junior como Hancock y la otra Solaris. Eso es muy importante. Hubo una resolución ministerial del ministro saliente, del ministro Luque, que establecía y pedía a la Agencia de Regulación y Control de Recursos Naturales No Renovables que se defina la mejor forma para que la ENAMI pueda graficar aquellas concesiones que son materia de estos contratos. Específicamente se requiere en 2 de esos contratos, porque en uno de esos contratos las áreas estaban definidas y graficadas. Y eso yo quisiera que la gente entienda, no es un favoritismo que el Estado, con una visión estatista, quiere como sea que la empresa nacional minera actúe. No, el Estado tiene como único brazo ejecutor en el tema minero, en cumplimiento con todo lo que establece la Constitución en cuanto a que el Estado es el dueño de los recursos naturales no renovables, tiene que administrar, controlar, regular y demás. Y la única que de acuerdo a la ley de minería puede hacer actividad en representación del dueño es la propia empresa nacional minera. Entonces ellos tienen lo que se llama el orden de prelación número 1 para cualquier concesión que potencialmente pueda salir al público. Y también tienen prioridad de que si en áreas estratégicas
o en áreas que ellos consideren importantes, pueden solicitar. El hecho de tener el catastro minero ha generado un tropiezo para que las inversiones de estos dos contratos continúen en marcha. Y esto es algo muy importante cuya consecuencia, al registrarse en el catastro minero las áreas, al quedar graficadas y definidas todas las coordenadas, puede ser un mecanismo claro para la presencia de la actividad minera legal y evitar la extracción ilícita de minerales, que es el caso que usted cita y es el caso que hemos visto en los últimos meses. Perfecto, ingeniero Benalcázar, muchas gracias por estos criterios. Hemos hablado de OCP, hemos hablado de minas. Gracias por la charla. Muchísimas gracias, Edgar, y siempre las órdenes con el afán de educar en los temas mineros y petroleros. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el ex viceministro de Minas, director de Olamia Ecuador, el ingeniero Fernando Benalcázar. Son las 18 horas con 40.